Entre las estaciones de la línea 1 del Metrobús Poliforum y La Piedad se encuentra el Wabia, el mercado japonés. Y ahora hablemos de este traje. Es un traje exquisitamente realizado por más de 8 personas en el que se van urdiendo pues 10 kilos de jamón serrano, del caro, ¿eh? Muy buenas noches, esto es Calle 11, el programa de revista para la televisión alérgico a cualquier tipo de desilusión. Hoy salimos a la calle a visitar el Museo de San Carlos. Ahí hay una exposición que se llama Contrapuntos. Y hay dos personajes, Alberto Pani por un lado, burgués, diplomático mexicano, encorbatado, trajeado, y Diego Rivera, que revolucionó el arte desde la invención revolucionaria, proletaria, en fin, una pintura que se hace desde abajo. Y estos dos personajes fueron muy amigos y mezclaron sus raíces y mezclaron la identidad mexicana, que es producto de ambas vetas, lo europeo encarnado por Pani, lo mexicanísimo encarnado por Rivera. Y después venimos a entrevista y tengo aquí al periodista Manu Ureste. Trae un texto, Vivir con el narco. No piense usted que se trata de un narcolibro. En realidad es de la vida cotidiana, crónica periodística como se debe. Y finalmente cerramos con Diembo Prieto, que trae música caribeña, afro, folk, en fin. Antes, Dudantes y los videos que nos manda la audiencia. Miércoles de dudar en la ciudad. De dudar, ombligo de semana, la pura felicidad, harto video bonito traemos el día de hoy. Es que nada más se sale uno del barrio y la verdad se retira uno del cojín de terciopelo y tienes que enfrentar la ciudad y conocerla. Pero está bien bonito que no solo de la ciudad, también de otros estados nos estén mandando videos. Bueno, yo sí voy a empezar con la Ciudad de México. A ver. Colonia del Valle, hipercéntrica. Sí. Fresa. Bonita. Hipster. Sí, cada vez más cara también. Sí, ¿ya no se puede rentar ahí tampoco? Ya no se puede. Ya te vas a empezar a quejar de los extranjeros que vienen y rentan. Pero suben las rentas y dan de comer. Pues, los restaurantes tienen más meseros. Siento que tenemos que poner una legislación especial. No a la xenofobia. No a la xenofobia, sin duda. Estamos. Eso sí, sin duda. Porque si no vamos a apreciar, por ejemplo, mercados japoneses en la del Valle. A ver, ahí va. Uy, delicioso. A ver, la del Valle y Japón tienen un matrimonio muy antiguo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Suntory lleva 40 años. Ay, claro. Es ese restaurante que sigue siendo espectacular de comida japonesa. Y ahora nos topamos, déjame ver cómo se llama nuestro invitado hoy, Clukis 340. Ahí sí está en TikTok, ahí lo pueden seguir. Clukis nos trajo un video sobre... El mercado Wabi se llama, que es un mercado japonés. Es un mercado japonés Ahí, de todo. De todo. Lo que usted quiera. Pero además incluso puedes comprar productos japoneses y llevártelos a tu casa o puedes comer ahí. ¿Me Cosas invitas deliciosas. un día? Incluso puedes bailar salsa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Salsa japonesa. Oye, pensé que íbamos a ver teatro kabuki, pero ¿por qué salsa? ¿Cómo se bailará salsa con teatro kabuki? Debe ser una... Debe de bueno, ser. Clukis 340, vamos contigo. ¿Qué tal, amigos del canal 11? Estamos aquí en la Colonia del Valle porque hoy vamos a ir a un lugar muy especial. Así que acompáñenme en esta aventura y vamos a ver qué nos depara este fin de semana en la Ciudad de México. Entre las estaciones de la línea 1 del Metrobús Poliforum y La Piedad se encuentra el Wabia, el mercado japonés. Vamos a darle un ojo. Este es un hermoso lugar de 3 pisos que lleva ya un par de años abierto. Este lugar cuenta con una tienda que tiene comida tradicional japonesa, además de varios productos para poder complementar tu casa. A su vez, cuenta con clases de baile que varían desde la salsa o el tango, un dojo y clases de cocina japonesa, todas impartidas por maestros de origen japonés. Además de todo esto, este lugar es excelente para una cita, o incluso para venir con tu familia, y teniendo áreas comunes con un gran ambiente para poder disfrutar de tu rica comida. En lo personal, yo me pedí un helado sabor matcha, que estaba delicioso.
y que recomiendo de gran manera si llegan a venir. Y bueno, amigos de Canal 11, eso fue todo por el día de hoy en Dudantes. Fue todo un placer, me gustó un montón Wavia, lo recomiendo muchísimo. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como @cluquis340 para más contenido. Y nos veremos en la siguiente ocasión de Dudantes. Adiós. Que conste, Cluquis ya nos prometió regresar. Sí, maravilloso. Narra bien, ¿eh? Maravilloso, pero ganas de ir me dieron y de comer todo lo que ¿Al se Wavia? estaba comiendo. Sí. Además, a mis infancias les encanta el ramen y ya vi que ahí te los venden y los puedes hacer en tu casa. En fin, ¿ves cómo en la del Valle hay de todo? Sí, sin duda. Incluso Wavia. comida extranjera. Delicioso. No te quejes. Está bien. Hablando de comida, Ay. vamos a un video tremendísimo. Un momento. Que nos mandaron. Vamos despacio. A ver, el chipetote, Sí. ¿no? Ajá. Era la piel con la que se vestía una de las deidades en la época mexica, Ajá. ¿no? Y hay un individuo que se viste de chipetote, pero como Lady Gaga no lo hace con bisteces, sino con... Jamón serrano. A ver, quiero decirle que no estábamos seguros de pasar esto, pero me convenció. Hombre, porque al rojo lo queremos bien, pero sobre todo, pues dice, esto va a hacer que el rating suba. Así es que préndale a la televisión y mire el video que le vamos a poner, por favor. Llegué muy temprano al Exteresa Arte Actual para ser parte de uno de los 6 performances que acompañan la exposición La Idea y la Odisea de César Martínez. Me bañé, después fui a dar la vuelta adentro de las instalaciones. Eran las 9 de la mañana, llegó César a dar instrucciones, como por ejemplo picar el melón para todos los invitados. Ahí está la salchicha, importante. Comenzó la documentación y ahora hablemos de este traje. Es un traje exquisitamente realizado por más de 8 personas en el que con un hilo muy fino se van urdiendo pues 10 kilos de jamón serrano del caro, y poco a poco entre traje y máscara me la pusieron para ser parte de este personaje de la mitología mexica que se llama Xipetotec. Xipetotec es como, yo lo veo como la materialización de una semilla que tiene que abrirse, que tiene que destruirse, que tiene que autoofrendarse. En este caso es el dios de los desollados, porque el ritual era desollar a una persona y después el sacerdote se ponía esa piel y bailaba, ¿no? En representación de la primavera, de las semillas que se abren y traen la transformación. Este performance es la tercera vez que se realiza y ahora yo fui parte de la encarnación de este asunto. No se olviden visitar esta exposición hasta febrero de 2025. Reportó para ustedes Rojo Córdoba y nos vemos. Wow. O sea, la verdad es que no solamente nos trajo la exposición, sino que él era la persona del jamón serrano. Pero es un test. ¿Le gusta a usted la carne humana? ¿Cree que podría gustarle? ¿Detesta usted la carne humana? ¿Viste la gente comiéndoselo? Sí. Pues mira, yo conozco mucha gente que le gusta mucho el jamón serrano, sin importar que estuviera colgado en una persona, se lo comería. Entre ellos, mi hijo menor. ¿Por qué dijo que las salchichas eran importantes? No sé, yo también lo sentí. Poco Doble de más, sentido total. y luego aclaró que el jamón era carísimo. O sea, ¿cuántos kilos de jamón ahí Jabugo. hay? De jabugo. En fin, 10 kilos de jamón del caro. Sí. O sea, ¿el trajecito barato no es? Y 8 personas lo cosen para que se lo pueda poner uno. Que además se baña primero. Sí, hizo la aclaración. No, y ojalá y se bañe después. Fíjate antes que se bañe después. Toda la manoseada, además. En fin, ¿será que la carne humana sabe como carne de cerdo? Híjole, No lo voy a averiguar. Yo tampoco, la verdad. Ni quiero saber si me gustaría. Yo tampoco. Bueno, ¿nos movemos? Nos movemos. ¿A dónde nos vamos a mover ahora? ¿Jardines? Rufino Tamayo, que está ahí a un ladito del mejor estadio del mejor equipo de fútbol ¿En la Bombonera? país. ¿No? No. ¿En el del Cruz Azul? Al ladito del estadio de Ciudad Universitaria está este jardín que nos trajo. Es un poquito más hacia Insurgentes. O sea, tú ya jalaste marca. Está porque muy nada más- cerquita, está muy cerquita, hay unos metritos. Es más, cuando uno va al partido, normalmente
va caminando por ahí porque no hay dónde estacionarse. Si fuiste empleado de la UNAM, Ajá. sabes que ahí está la tienda de la UNAM. Eso muy sí, también. cerquita, pasas por ahí. Y Rufina Tamayo, resulta que él diseñó ese jardín. Sí, está bien Existe, padre como sobrevive. nos explican. Yo no sabía hasta esta cápsula del público. Bueno, vamos ahora con quién nos la trajo. Ya se llama Carlitos Ah, sí. Bebé de Luz. Es decir, como su mamá le decía, ¿no? Quiero pensar. Bueno, a lo mejor la novia. O es un bebé de luz, debe No, ser sí, un pero ya a mí iluminado. nunca me vaya a decir Ricardito Bebé de Luz por lo que más quiera. Por favor. Bueno, vamos con Rufinito Tamayo. A Bebé su de luz. jardincito. Me llamo Juan Ramos Reyes. Estamos en Alcaldía de Obregón, Jardín Rufino Tamayo. Fue diseñada por él, era arquitecto. Sí, ¿no? Te das cuenta que es Insurgentes, pero a la otra cuadra inicia Revolución. Pues, es como una cuchilla encerrada, queda una cuchilla y pues sí, es muy difícil que vengan a visitar. Antes, estoy hablando de año 1990, 1995, la fuente servía. Este es un proyector 3D, yo le podría llamar cuando tiene agua la fuente o la alberca, como le quieran llamar, el depósito de agua, enfoca y te puedes tomar, es un reflejo, hace como un reflejo. Te servía, ahorita ya lleva años que ya no sirve la fuente, caída de agua, era un muro, una cortina de agua y antes había más visitas, si de plano no le ponen empeño. No sé, necesita algo. Tampoco queremos que salga el gobierno, no, tampoco, pero tampoco que lo privaticen menos. Luego la agencia se quiere adueñar, y hoy ponen todas las camionetas, quiere apoderarse, esperemos que no, y no lo vamos a dejar. Bienvenidos aquí a otros parques, bienvenidos a otros jardines, como jardín allá del reloj, Parque Hundido, con varios. Este también podría ser uno. Bienvenidos y espero que infórmense, también compartan y quisiera yo también informarme de si alguien sabe más historias de este lugar o de la vida. Qué bonito que nos invita además a que si sabemos más le contemos. Pues sí, pero yo tengo ahí una duda. ¿Qué? ¿Es el Parque Rufino Tamayo o es el Parque Teodoro González de León? Porque lo que les enseñaron fue la obra de Teodoro Sí. González de León y ahora entendemos. Se llama Parque Rufino Tamayo. Y seguramente él habrá diseñado, Yo creo. pero el arquitecto Por lo es que Teodoro nos- González de León. Por lo que nos está contando. Espero no equivocarme, pero sí, ¿no? Pues se parece mucho al Auditorio Nacional. Al Fondo al Colegio de México, Sí, al Colegio. al Fondo de también. Cultura, también la UNAM tiene cosas. Bueno, claro. Pues mira, si saben más al respecto de este parque, estaría muy bien que nos Le dijeran. vamos a hacer como el viene. Si sabe usted más de lo que estamos hablando que nosotros no sabemos, por favor, infórmenos Cuéntenos. para que nosotros le informemos. O háganos un video y lo En otras pasamos palabras, aquí. si tiene usted información, viene. Adiós. Ay, nos vamos. Hasta las próximas miércoles. Adiós, adiós. Pues esta noche, calle 11 hace esquina con Avenida México Tenochtitlan número 50, que se encuentra aquí, el Museo de San Carlos. Un recinto extraordinario que cuenta la historia de este país a través de su arte, de su creación, y que ahora tiene una exposición contrapunto que me tiene pues muy interesado por lo que implica como encuentro entre dos visiones de nuestro país que se han venido peleando casi desde que se fundó. Y aquí está en la pintura y nos reciben hoy un par de curadores, los curadores de este Museo de San Carlos. Cian Ortega, muchísimas gracias por recibirnos. No hay de qué, al contrario, gracias por venir a San Carlos a ver esta exposición. Mariano Mesa, muchas gracias por recibirnos. Pues muchísimas gracias por el interés por esta exposición y sobre todo pues venir a este maravilloso recinto. A ver, es una exposición temporal
Y tiene un nombre larguísimo. Yo la abrevié. A ver, Sí. cuéntame cuál es el título de la exposición. Pues estamos en la exposición Contrapunto, Alberto J. Pani y Diego Rivera, curadores, y es una muestra Así de largo. así de largo, pero Ok. también nos ayuda a entender cómo es que se va conformando esta exposición. Y lo que vamos a ver en realidad es el consumo artístico entre los años 20, entre los años 30, cómo se va conformando y sobre todo la idea de dos grupos que en apariencia podrían ser oposiciones, pero en realidad hablan de la cultura y cómo se está conformando la cultura en México. A ver, Cintia, estamos antes de todo este movimiento nacional o nacionalista del arte, es decir, antes del muralismo, antes de que Diego Rivera ponga su impronta. Y hay dos figuras que abren la exposición. Uno, Diego Rivera, y el otro, Pani, que es uno de los personajes más interesantes de la historia de nuestro país. ¿Por qué decidir ponerlos en la misma exposición? ¿Por qué traerlos a hacer contrapunto? Justamente porque estos dos personajes van a abrir justamente este debate que se está haciendo en los años 20 sobre la identidad mexicana. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo nos conformamos? Venimos de un pasado prehispánico y en ese sentido rechazamos lo europeo, rechazamos el mestizaje o justamente somos producto de ese mestizaje, producto de ese choque de dos culturas, de lo prehispánico pero también de lo europeo. Y esas dos figuras van a estudiar y a preguntarse sobre esas dos vertientes. Ahora, uno podría suponer, bueno, que eran adversarios, que eran enemigos, pero estas dos pinturas que están a tu espalda nos dicen que no. Ambas pinturas las pintó Diego y pinta a Pani en su oficina, incluso con algunos de los cuadros que están aquí de la colección Pani. En realidad se conocieron en París y fueron cercanos, fueron amigos. A ver, cuéntame el chisme en París y cómo se conocieron estos dos personajes. Pues mira, creo que también aquí hay que entender cómo los personajes que pertenecen a la cultura mexicana sí van a estar siempre emparentados. Y aquí tenemos obviamente a dos de los más grandes visionarios de esa época, Alberto J. Pani como funcionario. En ese momento era embajador de México en Francia, se encontraba en París, y Diego también se encontraba viviendo en París. Pani se pone a comprar obra. ¿Lo hace con recursos propios? ¿Lo hace con recursos del Estado mexicano? ¿Mezcla ambos? Es decir, ¿cómo construye esta colección que, bueno, en buena medida es la que hoy estamos aprovechando aquí en San Carlos? Sí, Pani llega en un momento bastante decadente en Europa. Él menciona cómo grandes familias están completamente en la ruina precisamente por el término de la Primera Guerra Mundial. Eso las obliga a vender sus colecciones de arte, de rematarlas al mejor postor prácticamente. Eso es algo que a Pani por un lado le entristece ver, como grandes obras europeas de grandes maestros son vendidos a muy bajo costo, pero por otro lado, para él es una oportunidad de poder comprar esa obra que de otra manera no le alcanzaría, porque él menciona que es con su sueldo, con el sueldo de ministro. O sea, no es con dinero de la plenipotenciario. embajada, tampoco es que el gobierno mexicano estuviera boyante. Sí, no, también México, el gobierno mexicano en ese momento estaba en una severa crisis económica, aunque también, bueno, ahí queda la duda si realmente a Pani le alcanzaba con su sueldo a comprar más de 77 óleos y 41 dibujos, o si ahí hubo algo ahí que no quiso decir. No lo sabremos nunca. Exacto. La identidad mexicana se construye a partir de estas dos visiones. Y ahora vamos a pasar a la colección despacio. Hay óleos que son pues europeos. Uno puede pasarse por el Prado, por el Louvre, por cualquier museo en Europa y son justamente esos óleos que están aquí. Y hay uno. Y luego hay otros óleos que están en la búsqueda de cuál podría ser la identidad mexicana. Y en ese sentido son óleos que abrevan de símbolos, de elementos de lo mexicano.
La colección los va tejiendo y ustedes como curadores hicieron muy buen trabajo para mostrar ese contrapunto. Cuéntenme un poco esta historia de las colecciones, la de Diego y la de Pani, que ya nos adelantaste la de Pani, la de Diego, ¿cómo se forma? Es muy interesante porque Diego Rivera, vamos a entender que él estudia en la Academia de San Carlos, su primer acercamiento al arte es el arte europeo, lo entiende, lo disecciona, pero cuando se va a Europa se da cuenta que está cambiando absolutamente todo. La idea de cómo se hace arte y cómo se concibe el arte está cambiando. Y cuando él llega a México, aún va a ser más. Y Diego Rivera empieza a concebir la historia, también la historia del arte de México, entendiendo que los mexicanos empiezan a hacer arte desde la época prehispánica, no cortándolo solamente con la obra virreinal, entendiéndolo desde esta época, y va a haber un periodo que a él le va a importar y le va a interesar mucho, que es el de entre siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. El cambio de un siglo a otro implica un cambio de mirada en el arte. A ver, Sanjay, explícame un poco por qué el entre siglos es tan importante. Pues en el periodo entre siglos vamos a ver cómo ya va a ir cada vez más creciendo este interés por lo nacional, este interés por quién es el mexicano, por las costumbres, por el paisaje, por los tipos populares, pero todavía va a seguir habiendo esa mirada europea, cómo representar lo que somos de México, pero a partir también de los estilos o de la manera en que se está gestando el arte en Europa. Ahora, la exposición va hebrando, digamos, estos elementos y se ve una impronta de Diego importante con respecto a la pintura que a él le influyó. Si vamos a ponerlo a él como uno de los fundadores de este arte nacional posrevolucionario. Y quisiera un poco que nos hablaras quiénes son, Sanjay, esos pintores que habrían sido los abuelos, los padres de Diego, y que Diego habría puesto si él hubiera organizado esta exposición, esta curaduría. Sí, de hecho son estos artistas que van a revolucionar la Academia de San Carlos cuando él es estudiante todavía en la academia antes de que se vaya a Europa. Y para artistas como Diego Rivera, por ejemplo, como José Clemente Orozco, son estas semillas que van a empezar a sembrar ese nacionalismo que va a explotar en el muralismo mexicano. Y son Julio Ruelas, Leandro Izaguirre también tenemos aquí, Germán Gedovius, que es su profesor. Gedovius fue, Diego Rivera lo dijo alguna vez, quien le enseñó a pintar por lo menos el color. Sí, para Diego Rivera siempre hablaba mucho de sus maestros, decía que Leandro Izaguirre le enseñó a dibujar y fue Germán Gedovius quien le enseñó a pintar. Ahora, esta exposición habla de la bisagra entre el 19 y el 20. Con esto voy a terminar la conversación. Vino después, en efecto, el muralismo mexicano, Dr. Atl, el propio Rivera, Siqueiros, y quedó como sepultada esa otra generación que ustedes acaban de citar. Esta curaduría que hicieron rescata a esas bisagras, a esos pintores centrales. ¿Lo merecen? Claro que sí, eso es algo que Ana Garduño lo quiso hacer, que era el momento, que por muchos años la historia del arte, la historia de México siempre se centró en esa visión vencedora, en esa visión nacionalista, prehispanista, y dejó de lado mucho a esta otra corriente que también coexistió, que también estuvo debatiendo, que también estuvo dialogando. La visión vencedora de la revolución, Alba Obregón, Calles, ¿no? El propio muralismo Cárdenas, mexicano. El muralismo mexicano, esa fue la que nos quedó en el siglo XX. Y quedó sepultado lo que había antes, que era en los últimos años del porfiriato. Así es. Déjenme cerrar con esta última argumento. El país es muy grande, todas y todos cabemos. La pintura mexicana es muy grande, todas y todos cabemos. Y sin embargo nos seguimos peleando para decidir cuál es la raíz que mayor influencia ha tenido en esta identidad. Estos dos señores puestos ahí, sonriéndose,
trabajando juntos, nos hablan que hay una tercera forma de entendernos, donde es irrelevante cuál de las dos raíces ha tenido mayor fuerza, porque las dos las han tenido. Pero no que me vaya al ámbito filosófico, pero me encantaría una última reflexión de ustedes dos, si quieres, Mariano, tú, y cerramos con Sanya. Pues precisamente creo que algo que Diego Rivera tenía muy claro es que el arte es eso que te hace sentido, eso que te es contemporáneo, eso que te ayuda también a entenderte a ti mismo. Y entonces, si nos ponemos a pensar en estas dos visiones, nos damos cuenta que precisamente venimos de dos grandes formas de entender el arte y nosotros tenemos que también entendernos desde el presente y con nuestra realidad, que era lo que Diego Rivera quería tanto hacer con su obra. Cierras tú, Sanya. Sí, justamente en este periodo, como lo europeo también está ayudando a ver hacia dónde vamos, quiénes somos. En ese sentido, Alberto J. Pani y la burguesía que estaba consumiendo todo este arte, pues ellos todavía se seguían identificando con ese pasado europeo, con ese pasado grandioso, con ese pasado que para ellos ya era lejano por el periodo revolucionario que terminó con todas estas grandes, con estos relatos, pero por otro lado también vemos cómo esos artistas están gestando lo mexicano, pero también no están dejando tan de lado ese diálogo con otros centros artísticos, por ejemplo. Pues cualquier forma de superioridad es arrogancia. Sí. Y el arte nos ayuda a quitarnos la arrogancia. Es una colección espectacular. Felicidades, Museo San Carlos, por haberla traído. Y bueno, pues aquí tiene usted una probadita en televisión, pero sí le digo que sea más bien una invitación a venir a San Carlos. Tenemos otras posiciones que vamos a cubrir en este mismo lugar. Por lo pronto, gracias a ambos y regresamos a estudio. Esto es Calle 11. Amigos, amigues, hoy en Calle 11, Chembo Prieto. Cumbia Caribe Afro Folk, no se los pierdan, round one. Round one. Chembo Prieto. Salam alaikum. Alaikum salam. Cumbia afro-caribeña. Chilanga, ¿cómo se definen ustedes? Pues nosotros nos definimos como afrocumbia chilanga. Afrocumbia chilanga. Ajá, sí, algo que pues nos hemos, pues desde lo que conocemos conforme a la cultura del tambor, Ajá. que se ha exorcido aquí en México y pues lo estamos combinando con pues todos nuestros quehaceres y andares. Andamos ahí fusionando un poquito la música africana y caribeña. Iba a preguntar, ¿tambor o acordeón? ¿Qué hace la cumbia? Pues ambas cosas. El grupo parte desde una raíz muy profunda de lo que es la cumbia, que evidentemente el tambor es de las figuras más importantes, pero le agregamos el acordeón, que es un sonido, y bueno, además es un acordeón de teclas que es muy del centro de México, Ajá. agregando ese sonido como ese ingrediente más cumbiero, más chilango, más actual. Por ahí que hay una idea del canto, que el tambor pues tira tierra y la voz dibuja en el viento, es como una cosmovisión, una conexión de la tierra con el cielo. Entonces, en esa idea también, Tiembo Prieto nos manejamos, el tambor nos da ¡pum! Esa fuerza, esa tierra, porque cuando los tamboreros están gozando, están repicando, es una cosa pero que se siente aquí y no falta el que haga así su piecito. Sí, el tambor llama, el tambor llama. Y otra pregunta binaria, ¿el Caribe o Colombia, Venezuela? ¿Dónde sale la cumbia o dónde vibra, pulse el corazón de la cumbia? Ahora pienso que la cumbia ya, nos la heredó Colombia, pero ya es de quien la toma y pienso que hay cumbia de todo tipo, cumbia andina, cumbia rebajada, cumbia villera, en fin, esta es una propuesta hasta más... Hasta la Argentina, sí, ¿no? Toda Latinoamérica. Hay muchísimas expresiones de la cumbia y eso es muy interesante. Se la apropia de quien la baila. Usted es de Azcapotzalco para el mundo.
Y Oriente. Sí, no, de la Ciudad de México, porque venimos de diferentes puntos de la ciudad. Varios venimos de Azcapotzalco, la mayoría. Represent La Hormiga. Intololos. Intololos, forever. Pero también del Oriente y del Sur, ¿no? Nos estamos esparcidos ahí en toda la Ciudad de México. Barrio. Me da muchísimo gusto tener la presencia de Manu Ureste aquí en esta entrevista en Calle 11. Manu, este es el boleto de arribo. Gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, por estar aquí. Bueno, por traerme aquí, vaya. Vivir con el narco, que en realidad en algún momento el texto utiliza un verbo antes que me parece clave. Aprender a vivir con el narco. Uno aprende, supongo que en Ucrania, a vivir con la guerra, ¿no? O en Palestina, pero asumir que aquí tuvimos que aprender a vivir con ese tipo de violencia y a ti te tocó ser como el fotógrafo que iba pasando por ahí. En realidad no venías a eso y Sí. te cayó enfrente la escena. Córdoba. Córdoba, Veracruz. Veracruz. Año 2012. Yo llegué a Córdoba en el 2008. 2008, claro, 12 es animal político, exactamente. 2008. En 2008, y como bien dices, llegué y me encontré de frente con, pues que esto, con la guerra contra el narco, ¿no? No tenía ni idea, yo cuando llegaba de España para acá, que aquí había esto que se llamaba guerra contra el narco. ¿Qué edad tenías? Pues tendría 26 años. ¿Qué o quién te puso en Córdoba, Veracruz en 2008, cuando los Zetas gobernaban esa región? Híjole, yo creo que cuando eres joven, ¿no? Tienes este ideal de periodismo de Kapuczynski, ¿no? Bueno, yo por lo menos, de esto de ir a África, a lugares recónditos, con tu mochila nada más y tu cámara de fotos, y ser testigo directo de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces yo tenía desde muy joven, desde que estudiaba la carrera en Murcia, España, de que yo quería ser corresponsal de guerra. En aquellos entonces, que eran los 2000, estaba la guerra de Irak, la guerra de Afganistán después del 11S. Entonces cuando yo llegué aquí y empecé a ver, cuando llegué a Córdoba y empecé a ver ese tren lleno de migrantes, yo decía, ¿esto qué es? O sea, para mí era como ver casi... ¿Te tocó ver La Bestia? Me tocó ver La Bestia llenísima de migrantes. Iba con una compañera, una amiga que se llama Denise Luna, que era la videoasta que vino conmigo, y ella me decía, son migrantes. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Así van? ¿A dónde? ¿No? Pues a Estados Unidos. ¿Cómo piensas que llegaban en avión? No, van así, clandestinamente. Y ese fue el primer reportaje que hice en Córdoba, Veracruz, migrar a la clandestina, ¿no? Y con todo el tema del tren, de las patronas. Y a partir de ahí empecé a tener ya mucha relación porque ya la migración se empezaba a relacionar con los Zetas, con el crimen organizado, ¿no? En ese momento, 26 años, joven que va a antros, que visita lugares y empieza a darse cuenta que esto que llamamos narco y que en realidad me parece que es una palabra que ya le quedó chiquita al fenómeno. Así es. Es dueño de todo. Es Sí. dueño de los lugares donde uno se divierte de noche, pero también es dueño del territorio y es dueño de la extorsión, en fin. Empieza a descubrir que hay como una mano que mueve todo Córdoba y son estos que ni siquiera pueden llamar Zetas, sino los de la última letra o el Así abecedario, es. ¿no? Sí, yo cuando llegué a Córdoba, te digo que no tenía idea de nada, y muy pronto yo empiezo a ver este fenómeno, ¿no? De que yo, por ejemplo, no sé, no conocía a casi nadie, estaba aburrido, me compraba un DVD pirata, ¿no? No se debe hacer, pero bueno, lo compraba. Y recuerdo que un día me subieron el precio al doble y yo decía, oye, pero ¿cómo? Pero si siempre me los cobraste así, hombre, déjame otra el precio. Y me decían, no, es que no puedo porque los patrones son los que ponen el precio. Y yo digo, ¿qué patrones? ¿De qué me estás hablando? Sí, los de la última letra. Digo, ¿de qué me hablas? Sí, los Zetas, ¿no? Yo recuerdo que cuando trabajaba ahí en El Mundo no se mencionaba la palabra Zetas en ningún sitio. O sea, no se escribía la palabra Zetas por ninguna parte. Recuerdo una vez que detuvieron o mataron, no me acuerdo, a un líder Zeta en Tamaulipas. Nosotros pensábamos que no había bronca porque era en Tamaulipas, no eran los Zetas de Veracruz, ni siquiera de Córdoba. Pero después de esa nota levantaron al editor de Policiaca y lo tuvieron desaparecido un par de semanas, ¿no? Y con golpes y así. O sea, fue una época muy difícil en la ciudad de Córdoba el tema de los Zetas. Recuerdo también estar cerrando la edición por la noche de la portada y que llamaban por teléfono a la centralita y que todos nos mirábamos las caras a ver quién es el valiente que se avienta a responder la llamada, ¿no? A veces yo era el editor de portada y también de regional, a veces me llamaban los compañeros que estaban en Huatusco, en comunidades cercanas, me decían, oye, hay una balacera, ¿no? ¿Qué hago? ¿La reporto o no?
Y yo era de, pues lo primero de todo ponte a resguardo y déjame ver, ¿no? Porque a veces era como de, si la reportábamos, luego teníamos la llamada de los Zetas. Y si no la reportábamos, no teníamos la nota, pues también podían decir, ¿y por qué no tenemos la nota? Era una situación muy complicada. Este texto, Vivir con el narco, en realidad es una colección de crónicas que has hecho en estos años de tu vida en México, algunas incluso muy premiadas. Sí. Déjame irme a corte y de regreso quiero arrancar con la primera. Y tiene sentido que la hayas puesto para abrir el libro, y es cómo, le voy a decir así, el narco se ha beneficiado, arbitraria, abusivamente, pero beneficiado de la democracia, de las elecciones. Así es. Manu Ureste dándonos algunas pistas para aprender a vivir con el narco en estas crónicas y retratos de un país en efecto en guerra. Esto es Calle 11. Regresamos un momento más con la entrevista. Yo le pido a mi muerto, yo le pido a mi muerto, y a mi legua si da tanto, que me quite este dolor, que estoy que no me lo aguanto. Yo le pido a mi muerto, yo le pido a mi muerto, y a mi legua si da santo, que me quite este dolor, que estoy que no me lo aguanto. Y a prenderle una vela, que me libre yo, y a pedirle a mi muerto, que me dé protección. Y a prenderle una vela, que me libre yo, y a pedirle a mi muerto, que me dé protección. Una tierra para sembrarla, una tierra para sembrarla, y un ranchito bajo el cielo, una hamaca y en la playa, y un amor que sea sincero. Una tierra para sembrarla, una tierra para sembrarla, ranchito bajo el cielo, una hamaca y en la playa, y un amor que sea sincero. Y a prenderle una vela, que me libre yo, y a pedirle a mi muerto, que me dé protección. Y a prenderle una vela, que me libre yo, y a pedirle a mi muerto, que me dé protección. Amigas, amigos, amigues, seguimos con Tiempo Prieto. En Calle 11, Round 2. Tiempo Prieto en Calle 11. Prieto es una palabra que era peyorativa, pero se ha reivindicado últimamente. Estuvo todo lo de poder prieto. ¿Es político usar esa palabra? Sí, pues sí, más que identificarnos como una cuestión política, yo creo que identitaria, es más desde nosotros, ¿no? Una necesidad. Somos estas, igual no todos, pero sí algunos de nosotros, de nosotras, de nosotres, nos identificamos con estas poblaciones que fueron migrantes, ¿no? De alguna parte de la República Mexicana, crecimos en las ciudades y perdimos un poco de esa identidad, ¿no? Y podemos agarrarnos de esa y de muchas otras porque somos cachitos de todas esas historias, ¿no? Que vinieron transitando, además. Exacto, ¿no? Entonces, sí, reivindicamos, sí, creo que me parece que tenemos una postura muy clara, ¿no? Como en esta cuestión de voltear a ver lo afro, voltear a ver
toda esa raíz cultural que no es de ayer, ¿no? No es de hoy. Y está invisibilizada un poco, o sea, el mexicano no piensa su raíz, su tercer raíz. Claro. Y ahorita tiene un poco que empezó a verse más, ¿no? A ser más visibilizada con toda esta ola de poder prieto y demás. Y es eso, ¿no? Es esta construcción de qué es ser prieto y qué no es ser prieto, ¿no? Y Que solo agregar eso, fíjate que es muy... todos de alguna manera creo que hemos vivido como la segregación o la discriminación de una u otra forma, ¿no? O por vestir de una manera, hay compañeros pues que entre nosotros hemos platicado, los van siguiendo, ¿no? En los supermercados para ver que no se roben nada, porque ya la imagen ya puede ser como peligrosa para los vigilantes, no sé, ¿no? Entonces, sí, a mí es me algo que pasa vivimos. menos. Exacto, me imagino. Hay una constante y nos reconocemos en esa resistencia, en esas heridas, las reconocemos entre nosotros, vengamos de donde vengamos. Entonces creo que sí es político, sí es cuando cantamos las letras, las cantamos con conciencia de lo que estamos cantando, porque tratamos también de expresar, porque es una manera, a mí me gusta más cantar que a ver, gritar, me trabo, ¿no? Y cantar, el mensaje llega más lejos. Así es, exacto. ¿El 8 de diciembre tienen concierto? el 8 de diciembre vamos a estar festejando el aniversario de Tiembó Prieto, el 6º aniversario de Tiembó Prieto. En el Alicia vamos a estar compartiendo con los compitas de Zompantli que vienen desde Puebla a acompañarnos. Va a estar el grupo de danza igual, Alma Cimarrona, que tienen todo un discurso en cuanto a la raíz afro. La Diablada también, que es sones de Guerrero. También van a estar compartiendo, justamente pensando en esta raíz, cómo nos atraviesa, ¿no? En la Ciudad de México, con todas estas mezclas. Y también vamos a estar el 14 de diciembre en Puebla, en el Festival Mitote que tienen por allá. Vamos a andar. Estamos de vuelta en Calle 11 con mi colega periodista muy admirado, Manu Uresti. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, Manu, pues tienes esta colección de textos que uno podría decir que los cosiste para que salieran publicados azarosamente juntos, pero es que en realidad se hablan, se comunican. Así es. ¿Cómo explicas esto? ¿Es que le has dado algún tipo de orden a la tarea periodística que has hecho? ¿Un día te diste cuenta que estas crónicas iban de la mano? ¿O el editor fue muy bueno y logró ensamblarlos? Yo creo que el editor fue muy bueno, sinceramente, porque sí es una recopilación de crónicas que yo he venido publicando en Animal Político desde 2012, ¿no? También la idea un poco, Ricardo, era mostrar el hecho de que fueran crónicas de 2012, con el asesino también de Peña Nieto y el actual, demostrar que pues, el crimen organizado, si bien es verdad que ha evolucionado, sigue siendo un poco lo mismo. O sea, la crónica que tú puedes leer ahí de 2012, que se llama El infierno de los Zetas en Veracruz, El precio de la bestia, es de 2012. Si tú le cambias nada más el nombre del presidente en turno, es prácticamente lo mismo. O sea, los migrantes siguen sufriendo las mismas violaciones a derechos humanos, sigue siendo un infierno para los migrantes pasar no solamente ya por Veracruz, sino por prácticamente todo el país, y queríamos mostrar eso, ¿no? Pero tengo que decir que sí, digamos, el dictado el orden de las crónicas lo eligió Lalo Flores, que es mi editor en Random House, y él, de hecho, lo tuvo muy claro que él quería que empezara el libro con esta crónica de votar entre balas, ¿no? Porque es el proceso electoral que acaba de pasar, ¿no? A ver, vale la pena hablar de esa crónica, pero déjame primero echar 2 pasos atrás y preguntarte, una vez que saliste de Córdoba y entonces visitaste Michoacán o te subiste a la frontera, ¿no? Empezaste a conocer el país en sus distintas tragedias, si encontraste un hilo conductor o en realidad cada región trae su propia guerra y su propio drama, o hay un problema nacional. En otras palabras, aquí hablas de guerra. ¿Es una guerra en México o son guerras en Michoacán que se juntan con las de Veracruz, que se juntan con las del Estado de México? Sí, mira, yo creo que, por mi experiencia, ¿no? Por lo que yo he visto, yo creo que cuando yo llegué, yo veía que era un problema de la violencia mucho más focalizado. Es decir, se hablaba mucho en 2008 que Ciudad Juárez, que Tijuana, el propio Veracruz, ¿no? Con el tema de los Zetas. Sin embargo, a medida que ha ido evolucionando, bueno, estos 16 años que yo llevo aquí en México, y he ido haciendo crónicas a lo largo y ancho del país, yo realmente veo que, por desgracia, es una situación generalizada, ¿no? Pero, hermano, hay una suerte de locura colectiva, y creo que el libro, lo hemos comentado, lo señala bien,
Y es que por el otro lado vivimos como si no pasara esto. Sí, también. Y yo no tengo ya claro cómo nos adormeció la circunstancia. Yo no sé si vivir hoy en Ucrania te hace pensar que estás en la normalidad después de tantos meses de guerra. Y pues nosotros estamos hablando desde el 2008, es decir, si algo ya nos ocurrió que suponemos que no nos va a pasar, y si nos pasa, pues ni modo, nos tenía que tocar. Sí, coincido contigo en ese análisis, ¿no? Una de las cosas que yo creo que es más preocupantes hoy día en México es este sentimiento de apatía, ¿no? Es decir, bueno, una masacre tapa otra, así continuamente, y si no hay un tema político, y si no hoy sacamos que... Mira, yo entiendo, incluso como ciudadano, ¿no? Yo entiendo que necesitamos esas vías de escape, ¿no? Incluso como periodista, ¿eh? O sea, todo el rato te está hablando de violencia, o todo el rato está fotografiando violencia, etcétera. Al final, claro que te pasa factura. De hecho, hay el epílogo, hablamos sobre la salud mental de los periodistas, ¿no? Y yo hablo mucho con la gente, le pregunto por estos temas, y yo sé que uno de los grandes retos de este libro, precisamente, es ese, es llegar a la gente y decirle, oiga, esto es un libro no sobre narco per se, sino sobre las víctimas, ¿no? Pero la gente dice, no, pues es que otro libro más, violencia, es que yo ya no estoy saturado, ¿no? Entonces tienes que intentar explicarles oiga, pero es que no podemos mirar para otro lado. O sea, porque si miramos para otro lado, pues estamos perdidos. O somos cómplices. O somos cómplices. Ahora dices, en realidad le puedes cambiar el nombre al presidente, ¿no? Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, Felipe Calderón, las cosas han cambiado poco, pero tus propias crónicas desmienten un poco esto, porque ha habido evolución de las prácticas criminales. Ah, bueno, ¿no? eso sí. Y, por ejemplo, el tema de la extorsión, ¿no? Cómo se ha desarrollado de una manera donde, pues antes eran los antros, los tables, y ahora son las tortillerías, ¿no? Y en efecto, antes era el puestito de DVDs y hoy es el pequeño comercio, ¿no? Exacto. Pero hay un tema, y con ese es con el que abres, y es como de pronto el festín del crimen organizado fue devorarse, como Saturno a su hijo, a los y las candidatas. Sí. Es decir, el vínculo entre política y narcotráfico, o política y crimen organizado, se ha estrechado muchísimo y logras entrevistar a algunas de estas víctimas. Es decir, políticas y políticos que han vivido esta tragedia. Y por cierto, del otro lado entrevistas a otros que lo niegan, que es una cosa extraordinaria en tu propia crónica. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que esta crónica de Botar entre balas, que es el capítulo de Guerrero, además, porque hicimos en el especial que publicamos en Animal en otros estados, pero el de Guerrero en específico, que fue el primero, me decían, aquí en Guerrero la democracia está secuestrada por el narco, aquí no puedes hacer campaña si no tienes el permiso explícito del crimen organizado para poder Quiero ser presidenta municipal, tienes que ir a tocar a la puerta del sindicato, no sé, de la organización, y decir, ¿puedo? Exactamente, lo que que en ese caso es familia michoacana, o son los más chicos, los tlacos, los ardillos. En Guerrero hay 16 grupos criminales al menos. Entonces, ¿y a qué puerta tocas? Pues dependiendo de tu zona, si por ejemplo, si tu zona para hacer campaña es Chilpancingo, pues tienes que ir con los tlacos, los ardillos. Bueno, y ahí aparece, el nombre es Estela, creo, es una candidata que te dice, no des mi nombre, entonces tú das un nombre falso. Y ella te dice, yo soy de las que no quise hacerlo. Y tú le preguntas, ¿y el costo? ¿Cuál es el costo de no hacerlo? Ella no quiso pedir ese permiso, el costo es que no se pudo presentar al puesto que ella quería. De hecho, a ella incluso en la elección previa, creo que fue la de 2021, le mataron a los padres. A los padres. O sea, incluso quemaron el carro, o sea, fue algo terrible, ¿no? Y ella se negaba a pedir este permiso, no pudo presentarse a ese puesto de elección popular e incluso me dijo que estaba valorando abandonar el país porque había tenido un atentado también reciente. Pues yo poco lo que diría es, uno tiene derecho a no saber nada del país donde está viviendo. Okay. Es decir, el derecho a la ignorancia. Pero uno tiene también el derecho a vivir con conciencia. Pues sí. El lugar donde uno vive. Así es. Y en ese sentido, este es un texto que yo recomendaría muchísimo. Sí arroja las claves, además con una estupenda pluma, en efecto, con una muy buena crónica, con gran empatía. Y no es un libro sobre narco. Exactamente. Es un libro sobre nuestra época y sus dolores. Con fotografías tuyas. Con fotografías, además. No soy fotoperiodista, pero me encanta la fotografía. Pero son una maravilla. Muchísimas gracias. Manu, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, encantadísimo. Nos seguimos encontrando claro en esta brega del periodismo. Gracias por acompañarnos en Calle 11. Cerramos con música, porque en efecto, hay que distraernos de vez en vez con otros temas. ¡Juega, niño, juega!
ojos de fuera y dedos cortados, porque dijo algo que la de guardar. Irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de estos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de estos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. ¡Puro tiempo prieto, carajo! ¡La buena noche, no hay hombre pescado, les da el hombre pescado. Que aparecen muertos, justo hay que manchar. Con los ojos de fuera y dedos cortados, porque dijo algo que la de guardar. Irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de estos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de estos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. En vez de chontaduro, marihuana da. En vez de chontaduro, llames en vez de chontaduro, marihuana da. Tú lo abordaste por eso y es mi llanto. En vez de chontaduro, marihuana da. Deme de esta piel que no cometa una imprudencia. En vez de chontaduro, marihuana da. Y en vez de chontaduro, llame pan. En vez de chontaduro, marihuana da. En vez de chontaduro, llame pan. En vez de chontaduro, marihuana da. Solo abonando por esto y es mi llanto. En vez de chontaduro, marihuana da. Deme de esta piel que no cometa una imprudencia. En vez de chontaduro, marihuana da. En vez de chontaduro, llame pan. En vez de chontaduro, marihuana da. Y como consecuencia de estos malos cambios, en vez de chontaduro, marihuana da. Y como consecuencia de los cambios, en vez de chontaduro, marihuana da. Y en vez de chontaduro, llame pan. En vez de chontaduro, marihuana da. En vez de chontaduro, marihuana da. En vez de chontaduro, marihuana da. Ajá.